Kierkegaard, que fue un filósofo, decía, una vez tú me das una etiqueta, yo pierdo mi humanidad. Una vez yo te diagnostico, ya yo no veo a Cecilia. El contenido de Neuropuentes Podcast es solo con fines educativos e informativos. No sustituye la evaluación ni el tratamiento médico, psicológico, legal o profesional. Las opiniones expresadas son responsabilidad de cada invitado o conductor. Para situaciones específicas, consulta siempre con un profesional calificado. Bienvenidos a Neuropuentes Podcast. Yo soy Valeria. Yo soy Cecilia. Yo soy Dr. Rivera López. Y les damos la bienvenida a nuestros neuroescuchas al episodio de hoy. Muchas gracias. Queremos comentarles y dar la más cordial mensaje de gratitud a la Concordia Wellness Center por permitirnos grabar en sus instalaciones. Como pueden ver, aquí está el doctor Rivera. Él es parte muy importante de la Concordia Wellness Center. Y siempre hemos hablado de que las mujeres somos más sensibles, somos más emocionales, que las amigas, el papel de las amigas es muy importante para nuestra salud mental. Pero ¿qué pasa con los hombres, doctor? ¿Qué pasa con los padres de una persona neurodivergente? Es el rol del padre hombre en la discapacidad de nuestros niños o de nuestros adultos, por supuesto. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias. Bueno, y quisiera comentarles que el doctor Rivera López es psicólogo clínico con más de 52 años de experiencia, ¿sí? En programas de salud mental, infantil, adolescentes y en la comunidad latina. Doctor, ¿le gustaría presentarse usted? Porque yo le puedo seguir y no acabo, ¿verdad? Pues mira, como tú bien dijiste, ya llevo bastantes años en el área de salud mental, desarrollo de salud mental. Mi interés en los pasados quizás 25 años ha sido la salud del hombre, la salud mental del hombre, cómo nosotros los hombres nos cuidamos. Y en esa área he descubierto cuán descuidado está esa área. O sea, cuando pienso sobre los hombres y cómo ellos expresan sus emociones y cómo ellos reaccionan o responden cuando tienen un niño con una discapacidad, no hay ningún tipo de research, no hay ningún tipo de investigación que diga esta es la manera en que los hombres responden. Así que en esta oportunidad que tengo para hablar un poco representando a muchos hombres que tienen niños con necesidades especiales, voy a hablar mucho de las anécdotas, lo que ellos dicen. Claro. Yo lo que voy es prestarle mi voz a esos hombres, para que esos hombres a través de mí puedan decir cómo ellos responden a esa experiencia. ¿Cómo podría decir usted, doctor, que reaccionan los papás, hombres latinos en este caso, al recibir un diagnóstico de la discapacidad de su hijo? Sí, mira, es una pregunta muy interesante que yo he reflexionado mucho. Y lo que voy a contestarte es lo que me han dicho otros hombres. Ellos tienen una expectativa de esa personita o de ese hijo o hija que va a tener. Y tienen usualmente unas ideas de yo quiero que sea criador de caballo, quiero que sea un ingeniero, quiero que sea un abogado. Y tienen unas expectativas bien altas. Y luego que se engendra el niño, se concibe el bebé, esa personita, y le da un diagnóstico de que ese niño viene con una condición que posiblemente va a afectar su progreso, su desarrollo, su vida. Claro. Muchos hombres manejan esta noticia con negación, con eso no es cierto, eso no va a pasar. Y yo puedo hablar por la experiencia en mi propia familia, donde un hermano mío tuvo un niño con una discapacidad, o sea, Down syndrome. Y fue muy difícil para toda la familia y para mi hermano cómo manejar ese diagnóstico. La respuesta de él fue una respuesta de negación. Y no solamente lo afectó a él, pero afectó a toda la familia. Claro. Porque entonces las expectativas que él tenía y lo que estaba ocurriendo eran dos cosas diferentes. Cómo yo cruzar ese puente, cómo yo hacer esa transición para aceptar un diagnóstico que, pues, yo nunca pensé que mi familia iba a ver una persona con una condición de ese tipo. Y lo otro que yo he descubierto a través de mi trabajo con hombres es que cuando algunas veces tenemos la oportunidad de que se le da el diagnóstico antes que el niño nazca. Se dice, mira, este niño viene con una condición. Hay otras veces que no hay esa oportunidad, esa facilidad. Entonces,
en la realidad de nosotros, de la cultura latina, cuando el padre se da cuenta que hay algo que está mal, ya han pasado 1 o 2 años. Claro. Entonces, y claro, 1 o 2 años, porque no hay los servicios para darle a esa familia información de cómo manejar ese tipo de condición. Entonces, cuando ya se descubre que el niño trae, o la niña, o la persona la que está experimentando esa condición, tiene esa situación, es muy tarde. O sea, tarde en el sentido de que se pudo haber hecho mucho trabajo preventivo antes de. Ya se cristaliza en ese niño, esa niña o esa persona adulta un comportamiento que luego tratar de deconstruirlo o cambiarlo es mucho más complicado por la dificultad y la falta de acceso a los servicios de salud. Sí, porque muchas veces los diagnostican a los niños a los 2, 4, 6 años, pero muchas veces en la adolescencia. Muchas veces cuando son jóvenes adultos o muchas veces ya de grande. ¿Cuántas veces nos ha tocado de que las familias comparten de que llevan a su niño a una evaluación y cuando están llenando los cuestionarios dicen, pero es que yo también pasé por todo esto, yo también lo tenía cuando era chico. Exacto. Y terminan encontrando su diagnóstico a esa edad como padres, ¿verdad? Entonces, como dice usted, pues todo el apoyo que se le pudo haber dado. Sí, hay, en las culturas de nosotros, una manera cuando hay alguien que muestra un comportamiento atípico, que quiere decir que no es el comportamiento tradicionalmente, comúnmente aceptado por un niño, una niña, un adulto. Normalizado, esa es la palabra, muchas gracias. El punto aquí es que dice, oye Cecilia, mira, ese es el hermano. No te apures, si el tío, el de él, era así cuando chiquito. Sí. Entonces comienzan a darle a esa persona unos atributos que no le pertenecen, que le pertenecen a la otra persona. Entonces cuando lo tratan como la otra persona, pero no focalizan en toda la riqueza que ese niño, o esa niña o esa persona tiene. En su individualidad. Individualidad, porque ya lo han etiquetado. Entonces, una de las retos más grandes que tenemos, específicamente con hombres, es esa estigma, etiquetar a las personas. Y porque entonces, cuando etiquetan a alguien, esa etiqueta comienza a definirte y ya no te ven a ti. Claro. Te van a ver la etiqueta. O simplemente como dicen, es que se parece al papá, porque era cuando estaba chiquito, entonces no hay una evaluación, no hay algo de que no está bien, es que se le va a ir quitando y realmente, como decía usted, se pierden años de oportunidades, servicios, de terapias, de todo esto, ¿verdad? Me permite decirle algo como mamá. Muchas veces también vamos con el doctor y el mismo doctor dice, ay, no te preocupes, es normal. Es que es hombre. Es que es hombre, se tarda más en la vida. Tu esposo o el papá del niño, por decirlo así, ¿a qué edad habló? A los 4. ¿Ya ves? Va a hablar a los 4. Y entonces, hay muchas mamás que nos dicen, por ejemplo, es que yo sé que hay algo está mal, pero el doctor me dice que nada está mal. Entonces, perdón, esta es una pregunta que viene, que se me vino a la cabeza. Qué importante es escucharnos también como papás. Mira, Cecilia, has dado en el clavo. El doctor, y si no es con ese doctor, es con otro, y si no es con ese otro, es con otro. Tenemos que tener a los médicos de nuestra parte, pero... Cecilia, tú has dado una área extremadamente importante, porque hay un dicho que dice, tú eres dueño de tu historia o la historia es dueña tuya. Y si tú no eres dueño de tu historia, otros van a ser dueños de tu historia. Y eso es lo que está pasando muchas veces, donde le atribuimos al doctor unos poderes y nosotros no nos empoderamos. Entonces, parte del proceso de los grupos de apoyo, los grupos de padres, de todas estas fantásticas organizaciones de apoyo, es ayudar a la persona a que se empodere, de que ellos tienen algo que decir. Y que nadie conoce a mi hijo mejor que yo. Pues yo vivo con él 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al día, al año. Decisiones informadas. Exacto. Entonces los padres, una de las cosas que necesitamos es que los padres, vayan al médico con las esposas. Porque usualmente en nuestra cultura le damos a la mujer esa responsabilidad. Porque el hombre dice, no, yo no quiero ir porque me voy a molestar y le voy a decir 2 o 3 cosas y voy a dañar. Y esas son maneras que los hombres utilizan para manejar todas esas emociones encontradas, como decimos muchas veces, que yo no puedo manejar. Porque yo no me atrevo a expresar mis emociones.
¿no? Y a mí se me hace difícil aceptar que mi hijo tenga esa condición, porque implica que yo soy causante de ese problema. Y esa es parte de la dinámica envuelta de cómo los hombres manejamos esta situación. Podemos hablar entonces de una cultura, podemos hablar de una cultura latina. ¿Cuáles son las creencias que usted cree que esta cultura influyen para los hombres en específico, que son padres y que viven este proceso? Mira, una pregunta excelente. La cultura, nosotros tenemos una cultura muy rica, muy linda, muy generosa, una cultura de incluir a la gente. Pero también le damos mucha importancia al aspecto espiritual. Yo me acuerdo, hace varios años estaba dando una presentación para Congreso Familiar en Chabot College. Entonces habían como 30 personas en esa padres, habían hombres y mujeres. Y entonces yo estaba tratando de mi tema, ¿cómo ustedes explican el tener un niño con una necesidad especial? O sea, ¿cómo ustedes lo explican? La mitad decía castigo de Dios. La otra mitad decía un regalo de Dios. Entonces, los que decían que era un castigo de Dios era porque yo había hecho algo malo y el hombre había hecho algo malo. Y entonces ahora el sentimiento de culpa lo llevaba. Exacto, Dios me castigó y por eso ahora mi vida es centrada en ese niño. Y lo que hacen es, como decir que en México, hay que fregarlo. Porque cuando tú lo focalizas en él y tú no focalizas la realidad, le está haciendo un daño. La otra parte decía, es una bendición de Dios. Dios nos dio este angelito, Dios nos dio esta personita para que nosotros nos unamos. Entonces, le asignan al niño una carga de unir a la familia. Exacto. Todo es exacto, ese niño, porque no entonces, exactamente, no es su papel. Entonces, en muchas familias, yo lo entiendo, o sea, como padre, yo quiero darle lo mejor a mis hijos. Yo quiero que él tenga lo mejor. Pero la realidad es que es una carga que le estamos echando a ese niño, porque ese niño no es su responsabilidad mantener unida a la familia. Es responsabilidad de cada miembro de la familia el compartir y mantener los legados de la familia. Sí, y como dice usted, doctor, este proceso que todos los padres que recibimos un diagnóstico cuando nuestros hijos son evaluados, y todo lo que pasamos, este proceso de duelo que pasamos en las etapas, es diferente en un hombre y en una mujer. Se manejan diferentes. Platíquenos, dele voz a todos esos padres que han compartido con usted. Sí, mira, muchos hombres cargan con un sentimiento de culpa y de negación. Okay. Negación es una de ellas. Yo soy un hombre trabajador y todo lo que yo hago es para mis hijos. Y en mi propia familia, yo puedo hablar de mi propia familia, donde Carly, que en paz descanse, él falleció, tenía el síndrome de Down. A ese niño se le daba todo. De hecho, su nombre era Carly, le decían Carly, de Carlos, pero le llaman el principito, porque era el príncipe. Y ese niño, mi familia lo cuidaba y los mejores regalos y las mejores camisas y perfumes. Y Carly era extremadamente hábil en sus habilidades de, por ejemplo, tomar un rompecabezas de 1000 piezas y armarlo en 10 minutos. O sea, tenía una forma. Pero mi hermano nunca podía aceptar esa realidad. Él sentía que fue parte de eso. Entonces, muchos hombres aquí que yo he hablado usan mucho la bebida. Es como forma de evadirse. Una forma de manejar el dolor. O sea, tú mencionaste algo que es bien importante. Es como un duelo eterno. O sea, porque yo no puedo quitarme de la cabeza que yo soy, entre comillas, el causante, cuando él no es el causante. Muchas de esas condiciones todavía no sabemos qué es lo que lo causa. Son las circunstancias. Pueden ser, de hecho... Una lotería genética, ¿no? Una lotería. De hecho, quizá yo me acuerdo que la única correlación o causa y efecto en términos de retardación mental en niños es el alcohol fetal syndrome. Fuera de eso, ahora mismo hay debatible muchas explicaciones, ¿no? Diciendo, pues si tomas este tipo de medicación, te va a causar este tipo de condición. Y eso no se puede hacer. O sea, hay una correlación. Claro. Multifactorial. Exacto. No, tú no puedes hablar de que esto causa esto, porque todavía estamos en ese proceso. Muchos hombres no tienen acceso a esta información. De la misma manera que no tienen acceso a sistemas de apoyo para hombres. Entonces, yo he descubierto que cuando los hombres se rompen con ese aislamiento que se imponen,
porque tienen vergüenza, porque el hijo de aquel, pues, es un excelente baloncelista o soccer, y el mío, pues, está allí sentado vegetando, entre comillas, ¿no? Porque yo no me atrevo ni sacarlo para que no se vaya a hacer daño. Es mentira. Es porque tengo muchas veces resentimiento por algo que yo pienso que hice y que tú no has hecho. Sencillamente porque nadie sabe por qué pasó. Entonces, más que comenzar a fortalecer esas habilidades que tiene, los limitamos. Yo tuve la oportunidad de hace varios años ir a Cuba. Me invitaron a una presentación y era específicamente una bienal en la ciudad de Regla, y era una bienal donde se estaba incluyendo niños con necesidades especiales. Para mí nos invitaron al Teatro Nacional de Cuba, en La Habana, y había toda una compañía de baile folclórico de niños con necesidades especiales. Oh, no, que bonito quiero decir así, pero a mí es una cosa tan y tan linda. Entonces, cuando venimos a regreso a Puerto Rico y veo estos niños que no son diferentes a aquellos, lo que ha cambiado es la percepción mía de esa experiencia de ese niño. Entonces, ahí es donde entra el elemento de buscar apoyo, de conferencia, de toda esta, de lo que estamos haciendo aquí, de podcast, de tú saber que tú tienes un rol importante en hacer posible que la calidad de la vida de ese niño mejore. Sí, que desarrollen su potencial, ¿verdad? Exacto. Su máximo potencial. Exacto, y eso. Igual y personas. Y de personas y de toda la familia. Claro. Porque el rol de este podcast es básicamente eso, llevar ese mensaje. Ustedes tienen el poder para poder cambiar. O sea, yo le hacía una pregunta y se lo voy a hacer a todos los que están escuchando. Si ustedes, nos escucha, yo le quiero preguntar a ustedes, ustedes identifiquen 3 personas que ustedes aman y digan los nombres de esas personas. Usualmente cuando yo hago esa pregunta, tú dices, pues yo amo a mi hijo, ok, qué bueno, y a mi esposo, qué bien, y a mi mamá, ok, ¿y tú dónde estás? Se nos olvida. Nos olvidamos nosotros que la primera persona que tú tienes que decir que yo amo, soy yo. Claro. Porque entonces si yo me amo, entonces yo puedo amar a los niños. Parece una cosa sencilla, pero tiene un poder de abrir posibilidades y de poder ver a ese niño de una manera diferente. Muchos hombres tienen esa dificultad. Y no es que no sean empáticos, que emocionalmente available, es que nuestra cultura algunas veces nos dan una idea de lo que es el hombre que es totalmente equivocada. Ahorita que dice de esta idea, se me viene algo que tú dices, Valeria, si me permites claro, decirlo. Claro. La capa del superhombre pesa, del superpapá, esa capa pesa. Es que yo decía a Cecilia que a veces nuestra capa, o sea, que nos queremos poner la capa de hacer todo, ¿verdad? Lo de nosotros, lo de los otros, lo del hijo y demás. Y a veces la capa se siente como de cemento. O sea, pesa. Y se para nos hombres olvida. Exacto. Muy Se nos olvida, como dice usted, o sea, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo aligerar esa carga? ¿No? Exacto. Tengo una pregunta que va muy en relación a esto, y es, ¿cómo puede un padre aprender a expresar sus emociones sin sentirse vulnerable? Porque yo creo que al hombre evita el sentirse vulnerable, porque voy a llorar, porque lo voy a sentir, porque me siento así. O sea, como que culturalmente siento que los hombres tienen un poco menos ese acceso a las emociones. Entonces, ¿cómo puede un padre cambiar esto sin sentirse vulnerable o juzgado? ¿Qué opina usted, doctor? Mira, yo lo que opino es que mientras más fuerte yo soy, más vulnerable soy. Mientras más vulnerable soy, más fuerte soy. Exacto. Porque cuando tú eres vulnerable, cuando tú lloras, cuando tú dices me siento triste, cuando tú dices me duele mucho lo que me está pasando, me da pena por lo que me ocurrió, no tienes nada que ocultar. Exacto. No hay nada que esconder. Por tanto, no tienes miedo. Pero cuando tú comienzas a negar, no, yo no sé qué pasó, eso fue culpa de la mujer, porque empiezas a echar culpa a otra persona, son mentiras. Porque primero, tú no sabes qué fue lo que pasó. Claro. Y el miedo que te descubran te debilita. Por eso es que mientras más vulnerable tú eres, más fuerte eres. Claro. Mientras más fuerte tú quieres ser, más vulnerable eres. Claro. Y eso es muy importante, doctor, porque muchas veces nos queremos sentir ante los hijos como que el padre que todo podemos, fuerte, de que se sientan seguros, y no mostramos sentimientos. Amoroso, yo te digo, yo he visto situaciones a través de mi carrera profesional y más mi interés con los hombres, Claro.
Pero tampoco tengo que hacer una aclaración. No podemos culpar muchas veces a estos hombres totalmente por la forma en que actúan, porque ellos han sido básicamente influenciados por generaciones anteriores que tenían que sobrevivir. Hay mucha violencia. Es aprendido, ¿no? Son estas herencias legado. Herencias que cargamos siempre todos. Exacto, ¿qué es lo que tú traes? O sea, todos nosotros, y me gustó mucho lo que mencionaste sobre la capa y las cargas, todos tenemos cargas. Claro. Entonces, si tú no manejas tus cargas y las resuelves, se las pasa a tus hijos. Sí. Y aunque es un niño con necesidades especiales, ese niño está sintiendo. Ese niño procesa, no porque el niño no responde de la manera que otros responden, no quiere decir que ese niño no está recibiendo información y procesando esa información basado en cualquiera que sea su condición, la configuración de su proceso de procesamiento, ¿no? Claro. Y como dice usted, doctor, lo que nos damos cuenta de lo que decimos algunas veces, ¿verdad? Porque algunas veces no nos ponemos a pensar lo que les estamos diciendo conscientemente, pero les pasamos también esas creencias. Imagínense que si nosotros decimos, no, es que tú no puedes, ¿no? Porque a ti se te dificulta, ¿no? Tú no puedes. Y pues, ¿con qué es que va a creer el niño? Que no puede. O sea, nuestra mirada influye cómo ellos se ven. Exacto. Y lo otro es, excelente punto, es que yo tengo casos donde este padre va a recoger a su hijo para llevarlo a una práctica de béisbol. Y entonces el padre ve que el niño viene sin su cachucha, la gorra, y el padre dice, oye, mira, te falta la cachucha y si tú no la llevas te van a sentar en el banco y no vas a poder jugar. Papá, ¿por qué tú no la buscas? Porque tú sabes que todo lo que yo busco nunca lo encuentro. ¿De dónde viene eso? El padre. Todo lo que yo busco nunca lo encuentro. Un niño de 14 años. No, 10 años, perdón, este era más pequeño. 10 años. Tú sabes que todo lo que yo busco nunca lo encuentro. Y das un statement fuerte, claro, una afirmación, una sentencia, esa es la palabra, es una sentencia. Entonces, quiero hacer otro comentario durante la epidemia de COVID, que lamentablemente fue muy trágica para todos, ¿no? Eso es una experiencia difícil, pero fue una experiencia también de renovación, de transición y de descubrimiento. Cuando muchas familias de nosotros estaban aisladas porque no se podía estar afuera por la cuestión de la contaminación, descubrieron muchas cosas de sus hijos. Así. Y me acuerdo un hombre que me dice, doctor, yo aprendí mucho durante ese aislamiento. Aprendí a comunicarme con mi hijo. Aprendí el lenguaje de mi hijo. Aprendí el lenguaje de mi hijo, porque lo que estaba pasando era que durante los tiempos normales, mira, vente para acá, mira, vete aquí. Entonces yo le estaba imponiendo mi lenguaje y el niño procesaba diferente. Claro. Pero cuando estaban en el aislamiento, que no podía ir allá, no podía ir para allá, tenían que sentarse, tenían que mirarse, tenían que olerse, tenían que hacer todo, él aprendió que su hijo procesaba diferente y aprendió. Entonces, el niño, y eso se lo digo a todos los padres, pongan a sus hijos para que sean sus maestros. Sí, sí. No cabe duda que el COVID trajo cosas muy feas, tristes, pero también trajo cosas buenas. O sea, la tecnología, este tipo de cosas que usted está comentando ahorita, el conocernos también a nosotros mismos. Exacto. Y a nuestros hijos en este caso, ¿no? Exacto. Muy específico. Pero mucha gente hizo también como un recuento de su vida, como que volvió a valorar su vida. Como corte de caja. Exacto. Corte de caja, a ver cómo vamos y qué quiero, ¿no? Exacto, exacto. Me gustaría preguntar, ¿cómo cree usted que influye la actitud del padre en la dinámica familiar y en la relación de pareja? Creo que es algo que no hemos tocado. Sí, es que yo creo que es un tema inmenso. Adelante, doctor. Mira, volvemos. Te haciendo una pregunta bien. De varias horas. Varias horas. No, pero muy buena pregunta. No, cuando quiera. A mí me fascina poder compartir toda esta información con nuestros padres, nuestra cultura, nuestros grupos, nuestras diferentes culturas, ¿no? Que tenemos aquí en el área de la Bahía y en los países. Es un área muy sensitiva porque cuando tú te casas, se casa una mujer y un hombre. En el proceso, el hombre se convierte en papá, la mamá se convierte en mamá, el hombre deja de ser hombre porque eres papá, la mujer deja de ser mujer y se convierte en esposa.
y se convierte en la que cuida y comienza a hacer muchos roles y deja el rol de esposa. Eso, o sea, el rol de mujer. Y muchos hombres hacen lo mismo. Entonces se desconectan. Claro. Porque ahora la atención se canaliza hacia ese hijo basado en lo que hemos hablado anteriormente. O sea, fue castigo de Dios, fue un regalo de Dios, fue una tragedia. O sea, comenzamos a dejar que toda esa variable experiencia comiencen a definir nuestra relación. Entonces hay muchas separaciones, hay muchos divorcios, algunas veces el hombre se queda porque siente culpable y ahora tiene que proveerle a la familia, ¿no? Porque ya dice, pero comienza a tener relaciones con otra mujer, o la mujer tiene relaciones con otro hombre. O sea, hay una disfuncionalidad donde la familia, en vez de integrarse, se va desintegrando. Pero eso se desintegra cuando los roles cambian. Cuando una pregunta que yo le hacía a muchas mujeres que venían, algunas cuando venían ¿cuándo usted dejó de ser mujer? ¿Qué usted quiere decir, doctor? Bueno, porque claro. usted es mamá, usted es esposa, usted es hija, usted es hermana, hija, pero yo no veo la mujer. Y ahí muchas veces la mujer comienza a llorar y dice, tienes razón, doctor, yo me he descuidado. ¿No? El hombre pasa lo mismo, porque el hombre comienza a ser proveedor. Nosotros somos muy buenos en proveer a nuestra familia, cuidar a nuestra familia. Este concepto de machismo siempre lo han distorsionado en este país a través de las películas, de ponernos a nosotros como hombres que somos salvajes. Sí, hay muchos hombres, pero eso lo hay en todas las culturas. Entonces esa violencia puede haber en muchas culturas. El hombre macho es un hombre que se caracteriza por su dignidad, por su respeto y por su amor por su familia. Que eso es un hombre macho, o sea, por la definición que han hecho otras personas. O sea, pero es más fácil hablar de lo negativo porque hay dinero en eso. Hay dinero pues te estás preso, tienes que irte ahora a coger un curso para mejorar tus relaciones con tu esposa, con tus hijos. O sea, hay muchas cosas que nos van influyendo y nos van definiendo, y algunas veces tratar de cambiar esas definiciones es bien difícil. Kierkegaard, que fue un filósofo, decía, una vez tú me das una etiqueta, yo pierdo mi humanidad. Una vez yo te diagnostico, ya yo no veo a Cecilia. Veo la etiqueta. Veo la etiqueta. Y nosotros los hombres estamos bregando y las mujeres también, o sea, esto no es de uno, pero como estamos hablando de hombres, el hombre latino tiene esa estigma, esa dificultad que una vez me etiqueta, ya yo no puedo salirme de esa, porque yo te creo a ti, del rol. Pero como decía usted, doctor, tanto en la mujer como el hombre, porque repetimos y nos comportamos en base a nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, lo más importante sería en este caso también el poder tener mayor comunicación, hablar. Mire, a los padres de una persona con un diagnóstico de neurodivergencia, como dice usted, bueno, nos pasa toda la vida como nos pasan a todos, o sea, te despiden del trabajo, tienes enfermedades crónicas graves, divorcios, todo, y aparte tenemos la situación de apoyar a nuestros hijos con esta neurodivergencia, ¿no? Y toda la dinámica que eso implica. Como dice usted, bueno, y aparte tenemos la carga de roles y todas nuestras creencias, pero qué importante también cómo hacer como para deconstruir eso y no caer en los roles, como dice usted, bueno, la mamá es la que se encarga de todo, el papá provee y es el que se encarga de todo, para que esto sea un avance para ambos, ¿verdad? Y no surge esa desintegración y que cada uno va cumpliendo con esos roles y se vaya desconectando, la pareja, la familia, y todo gira en torno a la neurodivergencia. Sí, mira, una pregunta muy, muy buena. Una de las cosas que yo he tratado de fomentar en los hombres es eviten aislarse. Cuando tú te aíslas, comienza un proceso de desconexión. La primera conexión que tú tienes que hacer es contigo. Pero muchas veces nos desconectamos cuando buscamos fuera de nosotros respuestas a preguntas que siempre han estado con nosotros. Oh, sí, sí. Y entonces eso genera una serie de agravantes o dificultades que son las que ustedes, que hemos estado hablando esta mañana. O sea, ¿cómo el hombre se siente? Pues me siento de la patada, me siento muy, muy triste, pero no lo digo tampoco. Yo lo siento. Todo está, exacto. Exacto. Todo está adentro y en algún momento va a tener que salir, va a tener que explotar. Y algo es peor, ¿no? Y yo quiero mencionar algo muy importante, porque en algunas familias he oído que padre o madre dicen,
pero es que esa persona sí puede hacerlo porque está preparado, porque está estudiado, porque tiene más conocimiento, porque habla no sé cuántos idiomas, tiene tantas maestrías. Y no es cierto, eso se da a todos los niveles. Eso se da a los niveles. Y una de las cosas que en este mismo tema que estaba hablando, esta pregunta, es cómo nosotros explicamos lo que nos pasa. Y hay algo que se llama miedo. Sí. Y el miedo es la experiencia más desagradable y poderosa que puede existir. El amor es más poderosa, pero el miedo tiene una característica de ser desagradable. Pero a la misma vez, el miedo nos salva, nos mantiene vivos. Entonces, yo he estado trabajando mucho en hablar sobre el miedo y no verlo como enemigo, pero como mi amigo. Okay. El miedo es mi amigo. Pero porque no entendemos la dinámica del miedo, no lo queremos enfrentar. Lo tachamos como malo. Exacto. Entonces, claro, cuando yo digo, tengo un niño con una necesidad especial, yo no sé qué hacer con él, y le da esas rabietas, y le da esto, y yo no quiero que se me vaya fuera de control, porque nosotros tenemos en nuestras culturas una tendencia a controlar, a imponer, a decir de esta manera. Entonces, porque yo lo digo y porque soy tu padre. Y te voy a dar unas nalgadas. No, pues, esa sí no la sabemos, ¿verdad? Te voy a dar unas nalgadas y ya tú verás. Eso, tú tienes toda esa información. No, mira, si a mí me criaron de esta manera, doy 2 nalgadas. Pero es un niño con otro tipo de música, con otro tipo de ritmo. Sí, exacto. ¿Eh? Aparte dejemos creencias pasadas como nos educaron. Exacto. Y lo que quería decir también era que no hay manera que nosotros creemos un problema sin solución. Ok. Cuando tú creas el problema, creas la solución. Claro. Siempre está ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué muchos de estos padres no ven la solución? Exacto. Porque la traen ellos. Ellos la traen. Y entonces cuando ellos se unen a grupo o escuchan un podcast como eso, se dan cuenta de que ellos tienen opciones y no pueden seguir culpando, como muy bien dijiste, que a fulano, a aquel, a la esposa, todo. No, porque es que él tiene más dinero que yo, no, porque él no tiene que trabajar 3 trabajos a la misma vez. No. Me gustaría hacerle esta pregunta que ya en parte ya contestó, pero me gustaría que nos extendiera un poquito más. Por ejemplo, en las recomendaciones que usted sugiere que le diera a los papás hombres para que estos papás que sienten culpa, que sienten frustración ante el futuro de su hijo. Usted ya habló de, por ejemplo, de no aislarse. O sea, usted ya habló de varias. Habló de no aislarse, si no me equivoco. Habló de poderlo hablar. ¿Hay algunas otras consejos que les pudiera dar a nuestros neuroescuchas? Reconocer que tengo un problema. Claro. Eso es principal. Ay, déjame decirle algo, doctor. Es que a veces reconocerlo, o sea, cuando abrimos los ojos, ya no los podemos volver a cerrar. Entonces mejor no los abro. No. O sea, el primer paso para poder hacer cambio en nuestra vida es reconocer que hay algo que no está funcionando. Claro. Entonces, no solamente decir, esto no está funcionando, pero también decir cómo yo contribuyo al problema que está pasando. Claro. Porque algunas veces no nos hacemos responsables de que yo soy parte del problema. O sea, son nosotros, ¿verdad? Son los otros. Sino lo que pasa es, no es el alcohol, no, el alcohol me ayuda, no es, pero tienes 2 arrestos y ese arresto te lleva a ti a un DUI y ese DUI te lleva a ti a un training que te costó, vale $1,000 y son $1,000 que quitaste a tu hijo para su desarrollo y apoyarlo. Claro. O sea, puede hacer esas conexiones. No, porque lo que pasa es que yo llevo una vida muy, muy trágica, muy victimizada. Yo trabajo mucho y a mí el alcohol me ayuda. No, el alcohol te está destruyendo. Y de hecho, by the way, los últimos guidelines que hay para los hombres, para que lo sepan, el alcohol está conectado con problemas de Alzheimer, con problemas de alta presión, con problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Claro. Ya se hicieron esa conexión. Y nuestra cultura, hay muchos hombres, cuando enfrentan eventos traumáticos, eventos difíciles, y uno de ellos es tener un niño con unas necesidades especiales, porque requiere una reconfiguración total de todo lo que tú aprendiste y adaptarte a vivir con un niño que necesita un apoyo para que pueda desarrollar las destrezas, para que funcione eventualmente por sí mismo. Claro. Tienes que cambiar, tienes que tomar esa responsabilidad. Claro. Y como dice usted, reconfigurar no solo las nuevas dinámicas y todo, sino también nuestras expectativas. Exacto. Como dice usted, totalmente. No es lo que quisiera y aparte las dinámicas de la familia, las expectativas del niño y las expectativas de pareja. O sea, todo es junto. Yo quiero regresar a lo que Cecilia preguntó. ¿Qué hacer? Contar la historia. Okay.
Ujú. Cuenta la Es que es historia. importante que quede como muy claro cuáles son las alternativas que tienen. Exacto, pero las tenemos ya. Lo que pasa es que pensamos que son unas cosas esotéricas, unas cosas raras, Como magia. que son una magia. El doctor lo único que puede decir, no, tú las tienes. Claro. Cuenta la historia. O sea, cuando nosotros trabajamos con personas que han tenido trauma, una de las cosas que hacemos es, el trauma no va a cambiar. Eso ya pasó. Lo que va a cambiar es nuestra percepción del evento. Y cada vez que tú hablas algo, esa percepción cambia. Porque descubre algo de esa conversación que tú no sabías. Es como cómo te contas la historia. Exacto, ¿Cómo te pues tú estás cuentas? continuamente cambiando la historia. Muy bien, doctor. Pues eso, como decía usted, es muy importante, todos que encontrar estos espacios seguros, ¿no? Donde los hombres pudieran sentirse cómodos, platicando, siendo vulnerables, porque dejemos las creencias, la cultura, las expectativas y los roles a un lado. Estos espacios seguros es muy importante, ¿verdad? Entonces, estos grupos para padres, ¿eso es lo que brindan o qué aparte brindan más aparte de ser estos espacios seguros? Mira, yo estoy aquí en California, tenemos un grupo que se llama Hombres Creando Lazos de Comunidad, que es un grupo de hombres, se reúnen todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, cuyo único propósito es brindarle a los hombres todo lo que tú estás diciendo, de tener un espacio para poder hablar. Nosotros llevamos ya como 8 años, 7, 8 años en ese grupo, es virtual y algunos de esos padres tienen niños con necesidades especiales, no todos, pero muchos de ellos, pero el contenido que traen puede variar, pero el proceso es el mismo. O sea, las causas por las que llegan varían. Varían, pero el proceso es el mismo. Es una experiencia de frustración, de sentirme que sigo patinando en el mismo sitio y no avanzo. ¿Hay alguna, ya vamos a terminar esta entrevista, doctor, pero ¿hay alguna sugerencia, algo que le quiera decir a nuestros neuroescuchas para que se les quede muy, muy, muy clarito, que usted quiera compartir con ellos de su gran experiencia? Bueno, Le abrimos este sí, espacio para que a todos los neuroescuchas, yo creo que es crear puente. O sea, parte de lo que nosotros tenemos que hacer como comunidad, tanto las mujeres, los hombres, los niños, aún los niños con necesidades especiales, crear puentes. Una de las cosas que yo enfatizo mucho es tener unas reuniones familiares, por lo menos una vez a la semana, o es una reunión donde todos nos sentamos en la familia y todo el mundo va a decir, yo soy el papá y esto es lo que yo contribuyo a esta familia. Yo soy la mamá y esto es lo que yo contribuyo. Yo soy el hijo y esto es lo que yo contribuyo. Y todos nos vamos a apoyar. Es un proceso de comenzar a conectarnos. Para mí es fundamental que la familia se mantenga, se preserve y no sea sustituida por los famosos teléfonos inalámbricos, ¿no? Donde estamos perdiendo conexión, que es la palabra. Si yo quiero dejarlo, el cerebro funciona a través de conexiones, los llamamos pathway, como una carretera. Al principio posiblemente se me hace difícil, pero si lo sigo haciendo, se va a convertir en parte de un estilo de vida y se convierte en un estilo de vida, en un comportamiento. Yo pienso que es difícil cambiar un patrón, pero si nos damos el permiso de tratar algo nuevo, vamos a hacerlo, porque tenemos ese poder. Lo que pasó no lo podemos cambiar. Lo que va a pasar tampoco lo podemos controlar. Pero lo que tenemos es el presente. Y en el presente no hay depresión, no hay ansiedad, no hay problema. Sencillamente es el presente. Si no, experimenten. Traten de sentirse deprimido en este momento. No pueden. Tú puedes deprimirte en el pasado o deprimirte en el futuro, pero no te puedes deprimir en el presente. Me hace recordar la palabra resiliencia, ¿no? Es Exacto. cómo vemos las circunstancias que no podemos cambiar, que no están en nuestro control. Exacto. Y cuál es mi actitud hacia esas circunstancias. Yo tengo el poder de decir Exacto. cuál es mi actitud hacia esas circunstancias. Pero Cecilia, qué sencillo lo que estás diciendo, ¿no? Pero trata de implementarlo. Entonces, por eso es que digo, en los grupos, venir y reunirnos es la parte. Muchos padres, sí, yo hago eso, pero lo hacen 3 días. Es como las dietas, ¿no? Empiezo una dieta, lo llevo 2 días y al tercer día estoy buscando dónde está el pan dulce, dónde está el chocolate, porque no lo hemos incorporado. Requiere mucha disciplina. Claro. Mucha disciplina. Intención, ¿verdad? Intención. O sea, quererlo hacer como disciplina. Ajá. Muy bien, pues qué interesante, y pudiéramos ir hablando horas, ¿verdad? De estos temas, porque una sola pregunta da para otro episodio, pero pues sí hicimos como una síntesis de la importancia del padre hombre en esta área de la neurodiversidad y en la familia, como usted decía, doctor.
tan importante que el papá también sea consciente de este rol, se permita, digo, tanto el papá como la mamá, pero decimos que especialmente el hombre, conectar con él mismo, conectar con sus sentimientos para poder integrar y ver qué es lo que puede hacer a su alrededor y de ahí trabajar, o sea, de ahí acercarse a estos grupos de apoyo, ¿sí? De hombres y encontrar esos lugares seguros para hablar, ¿no? Para poder expresar y también, pues, de ahí para adelante, seguir contar con este apoyo, con esta fortaleza que hay entre los grupos, que nos sentimos parte de. Sí, no, quiero recalcar lo que dijiste, o sea, antes de yo conectarme con Cecilia, antes de conectarme con Valeria o con Mariana, con cualquier otra persona, tengo que conectarme conmigo. Exacto. Y como decía Cecilia, eso es bien importante, pero es bien difícil porque tenemos todas esas capas, todas esas paredes que algunas veces nosotros mismos nos hemos impuesto, Claro. que radica con miedo. Exacto, Pues, sí. de todo lo que hay abajo, ya somos miedo, ¿verdad? El miedo, exacto. Pero bueno, el miedo se supera enfrentándolo, ¿verdad? De diferentes formas. Pues le agradecemos muchísimo. Vamos a cerrar esta conversación. Claro. No sin antes invitarlo en alguna otra ocasión, otra vez que venga. El doctor vive en Puerto Rico. Le agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias. Y sobre todo, pues queremos cerrar este capítulo con usted, estando muy seguros de que lo vamos a volver a invitar. Claro que sí, en cualquier momento. O sea, llega un momento donde hay que compartir esto que estamos hablando y el podcast se convierte un vehículo muy eficiente, como dijo Cecilia hace unos minutos atrás. La tecnología que hemos desarrollado, ya no hay límite. Claro. O sea, el único límite somos nosotros. Exacto. ¿Le gustaría dar alguna información de dónde se pueden conectar con usted? Sí, si alguien necesita hablar conmigo, le puedo dar el teléfono mío, el 510-604-6244. Pueden dejarme un mensaje y yo con mucho gusto lo voy a responder. Tenemos este grupo de hombres creando enlaces de comunidad. Tenemos otro grupo de charlas con Dr. Rivera que lo hacemos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Todo es virtual. Hablamos de diferentes temas que nos acontecen sobre el miedo, la ansiedad, depresión, relaciones de pareja, por ejemplo, cambios climáticos, que es bien importante hoy día, cómo eso afecta a nuestra salud mental. Hablamos de salud mental y de las comunidades. O sea, tenemos unos programas que están basados en lo que ustedes quieren hablar. Claro, claro. ¿Puede volver a repetir su teléfono y decirnos este código de teléfono es de Puerto Rico? No, de California, es de California. Okay. Área code 510-604-6244. Y con mucho gusto me pueden dejar el mensaje. Dicen que me conocieron en Neuropuente. Digan eso porque al contrario, tengo muchas llamadas y de esa manera pues yo puedo honor. O sea, que yo lo hago con todas las personas, pero ya sé de dónde es que vienen, ¿no? Claro. Pueden dejarme mensajes. O sea, usualmente un poquito difícil, pues, pero me pueden dejar mensaje. Perfecto. Como vamos a poner toda la información Claro de los que grupos de padres Claro. en la descripción del capítulo para que todos encuentren siempre dónde buscar y dónde contactarse, que es muy importante. Claro que y pues agradecemos y los invitamos al siguiente capítulo de la próxima semana y esperamos que les haya traído mucha información y experiencias. Le agradecemos, doctor. Gracias. Me gustaría terminar esto, nada más invitarlos a suscribirse en nuestras redes sociales, Neuropuentes Podcast, y pues les agradecemos muchísimo el estar aquí y vuelvo a repetir y vuelvo a agradecer a la Concordia Wellness Center porque nos están prestando este lugar con este magnífico mural. Este magnífico mural. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Próxima semana. Nos vemos. Adiós.